que es el planteamiento del problema de investigación. Para esto se tiene que tener, primero vamos a ver cómo se selecciona un tema, cómo se lo identifica un tema de investigación, cómo se lo prioriza y al final se termina con la formulación del problema de investigación. Esta formulación viene en forma de interrogatorio. Este tema es muy importante, muy central, porque ustedes van a hacer un trabajo de investigación. Van a hacer primero una parte que es el protocolo de investigación y al final van a terminar su investigación, pero el planteamiento del problema, si no está bien planteado el problema, es difícil o se hace más complicado el seguir el proceso de investigación. Se lo puede seguir, pero los resultados no van a ser resultados óptimos. Bien, voy a ocultar esto. Entonces, el planteamiento del problema es muy importante en el problema en el proceso de investigación científica. El tema número 5, vamos a tocar los objetivos de investigación. Vamos a ver cuáles son los objetivos generales y objetivos específicos. Este objetivo viene en forma de verbo, se lo define como verbo, el verbo infinitivo. Entonces lo vamos a ver en detalle cuando nos toque el tema 5. Y luego de este determinado objetivo vamos a entrar a algo importante que es la hipótesis de la investigación. ¿Qué son las hipótesis? Son supuestos que se plantea el investigador sobre un tema a investigar. Supongamos que yo quiero investigar lo que es la desnutrición en una escuelita, en un kinder, en los niños menores o los niños de 4 a 5 años, en la escuelita, una escuelita zonal. Entonces, yo tengo la certeza, tengo la idea de que en esa escuelita hay desnutridos. Y con la revisión de la información que tengo, o que puedo obtener, me voy a plantear una hipótesis. Y me voy a plantear y decir que los niños de la escuelita Rodríguez, por darle un nombre, de 5 a 4 años, el 30% presenta desnutrición crónica. Como ven, estoy haciendo una aseveración. Estoy planteando una hipótesis. Y esta hipótesis, por supuesto, que tiene que ser verificada al final de la investigación. Después de haber trabajado todo el proceso de investigación, me va a dar un resultado. Y este resultado lo voy a analizar. Y el producto del análisis de los datos que tengo me va a dar un número, un porcentaje. Y este porcentaje puede ser que tenga que es 20%, 30% o por encima del 30%. Entonces, yo puedo, si me sale por encima del 30%, entonces estoy validando una hipótesis y confirmando de que los niños en la escuelita Rodríguez de 4 o 5 años presentan desnutrición crónica. A eso se llama hipótesis alterna. Pero si yo tengo menos del 30%, estoy en una hipótesis nula. Una hipótesis nula porque no estoy demostrando lo que me estoy planteando en la hipótesis. Cuando veamos hipótesis, vamos a tener la idea más clara. Tema 6. Elaboración del marco teórico y marco conceptual. Su nombre dice, bien clarito, dice acá, elaboración del marco teórico. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hacer un trabajo sobre desnutrición,
debo elaborar un marco teórico sobre desnutrición. Por lo tanto, tengo que recurrir a la literatura que existe sobre desnutrición. Tendré que leer desde el principio qué es la desnutrición, cuántos tipos de desnutrición existen y todo lo que se refiere al tema a investigar. Y una vez que yo tengo elaborado todo o recopilada toda esta información, hago un resumen o lo elaboro. Por eso dice elaboración del marco teórico, que no es igual que copiar, porque uno hoy en día es tan fácil, uno puede entrar al internet, entra al Google, y ahí le coloca en el rectángulo, le coloca desnutrición crónica o desnutrición, o tipo de desnutrición, y le sale un montón de información. Incluso hay páginas que no son muy confiables, como es el Rincón del Vago, que son páginas que no son para el nivel para su nivel de ustedes que ya son estudiantes de medicina, van a ser futuros médicos, entonces tienen que saber hacer un resumen y buscar una buena información. Eso se llama elaboración del marco teórico. Generalmente el marco teórico se elabora para las investigaciones cuantitativas. Entonces tenemos como enfoque dos tipos de investigaciones grandes, las investigaciones cuantitativas y las investigaciones cualitativas. Las investigaciones cuantitativas son numéricas, donde se puede hacer diferentes cálculos aritméticos, se maneja mucho la bioestadística. Entonces, eso es para la investigación cuantitativa. Pero si yo quiero trabajar con una investigación cualitativa, entonces, por lo general, no se maneja muchos números, sino se maneja lo que son las propiedades. Entonces, aquí voy a elaborar otro tipo de marco de literatura. Aquí voy a construir el conocimiento con los investigados. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo trabajo directamente con la gente que va a participar en la investigación. En cambio, en la otra investigación cuantitativa, yo trabajo con datos estadísticos que ya existen. En cambio, con investigación cualitativa, voy a trabajar con la comunidad, con los investigadores, para sacar definiciones o sacar con ellos definiciones sobre un tema X. Por ejemplo, la diarrea es un cuadro clínico muy corriente, pero yo puedo ir a una comunidad y me llama la atención de que en los libros de consulta, la primera consulta es la diarrea. Pero la gente ahí no le da importancia a la diarrea, porque para ellos la diarrea es algo normal, entre comillas. Solamente cuando se complica, recién ya la consideran como enfermedad. Pero lo importante es aquí entender o con ellos trabajar y sacar un concepto de lo que es la diarrea. Todos saben qué es la diarrea, ¿no? Sabemos que es el aumento de la frecuencia de las deposiciones líquidas, depende del tipo de diarrea, etcétera, etcétera. Entonces, ellos definen la diarrea y después de definir la diarrea, ellos van a entender de que la diarrea es un problema para el desarrollo de sus niños. Pero ¿dónde está la causa de la diarrea en estos niños? Está en el consumo de agua. Posiblemente esa comunidad no tiene agua potable. Por lo tanto, vamos a definir con ellos mismos primero conceptos de diarrea, conceptos de enfermedad, conceptos de agua contaminada, etc. Entonces, lo que estoy haciendo es elaborar un marco conceptual, que eso se hace en las investigaciones cualitativas. Bien, no entramos mucho en detalle todavía. El tema número 7, vamos a ver las variables. ¿Qué son las variables? Son elementos, como su nombre dice, que varían en un contexto, en un grupo de personas. Entonces vamos a ver
Si estoy trabajando, por ejemplo, con la desnutrición en menores de 5 años, tendremos la variable edad. Niños, niñas de 5 años y 4 años. Después tengo la variable sexo, niños y niñas. Tercero, tengo la variable que es si son del área urbana, área rural, variable urbanización o ruralización. Cuarto, puedo ver el tipo de variable alimentación, o que estamos hablando de diarrea, entonces la variable consumo de agua. Entonces, esto vamos a ver, es importante para ver bien cómo se trabaja con estas variables y cómo después se las verifica si son variables competentes. El tema número 8 es el diseño metodológico de las investigaciones cuantitativas y cualitativas. Este es un tema muy importante porque aquí vamos a ver cuál es el diseño, qué quiere decir diseño, cómo vamos a hacer la investigación, cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo de investigación. Y de acá vamos a ver dentro del diseño metodológico, básicamente vamos a tocar lo que se llama el protocolo de investigación, que está como tema número 9, pero posiblemente vamos a ver, tener que darle antes o cuando veamos el diseño, tocar el protocolo de investigación. El protocolo de investigación es el contenido de que debe, todos los elementos más que contenido que debe tener una investigación. Entonces, el protocolo de investigación es algo fundamental porque es la primera parte de la investigación. El tema número 10, vamos a ver, si estoy trabajando con datos, entonces tengo que ver instrumentos de recolección de información. ¿Cómo voy a recoger la información? Si estoy haciendo una investigación cuantitativa y yo quiero ver la tasa de mortalidad materna, tendré que recurrir a la maternidad, pues, por ejemplo, Germán Urquidi, y ver los datos de mortalidad materna. Son datos fríos que están en las bases de datos de los hospitales. Pero también puedo hacer, lamentablemente, por la situación que estamos atravesando, no podemos hacer investigaciones o instrumentos como encuestas, entrevistas, para llenar formularios, hacer encuestas. Si yo quisiera saber, por ejemplo, el grado de consumo de alcohol en los estudiantes del segundo semestre de la Facultad de Medicina del UDABOL, entonces esa información no existe. Por lo tanto, tengo que recabar, tengo que buscar un instrumento y para esto lo más importante sería tener lo que es una encuesta y ahí se elabora la encuesta y después la aplico. Entonces es una forma, un instrumento de recolección de información que varían de acuerdo al tipo de investigación. Si es una investigación cualitativa, los instrumentos son las entrevistas, las grabaciones y otro tipo, el análisis de los trabajos de grupo, son otros instrumentos para recoger información. Esto es importante cuando uno trabaja con investigación con datos. Tener una buena fuente confiable. Ustedes tienen que elaborar la próxima clase. Al final les voy a dar algunas instrucciones y vamos a darle a cada grupo un tema de investigación. Y ese tema de investigación, ustedes tienen que buscar información, trabajar y tener qué instrumentos van a trabajar. Generalmente van a manejar lo que es la bioestadística, van a trabajar con datos estadísticos. Entonces harán unas tablas, unos cuadros, anotarán si es mortalidad materna, dirán un cuadrito ahí, las madres de qué edad han fallecido, de dónde son, si eran rural, de área urbana, cuántos eran del área urbana, cuántos eran del área rural, si han fallecido, si estas madres sabían leer y escribir, etcétera. Todo eso está como base de datos en el hospital o en la maternidad. Lo ideal sería poder recoger y pedir unas 50 o 100 historias clínicas de muertes maternas y ahí en la historia clínica están los datos, especialmente las variables para verlos y cómo voy a recoger la información. Entonces los instrumentos de recolección de información es importante.
Una vez que tengo todo esto, todo estructurado, voy a ver el tema 11, vamos a ver el tema 11 que se llama muestreo, probabilístico y no probabilístico. Entonces, vamos a ver con qué población vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con toda una población, entonces ese es el universo. Pero si vamos a trabajar con una parte de esta población, se llama, entonces, disculpe, se llama muestra. Y la muestra es una parte de un todo. Por ejemplo, si voy a hacer la investigación en los niños de la escuelita, en los niños de 4 a 5 años, que son parvularios, entonces trabajar con todos los niños va a ser muy complicado. Tendré que trabajar, si el curso tiene, por decir, los 3, 4 cursos que están en ese nivel, tienen 100 o más niñitos, entonces yo no voy a trabajar con tantos niños, trabajaré con una parte de estos niños. Esa parte se llama muestra. Y para esto existe el muestreo que se llama de probabilidades y el muestreo no probabilístico, donde no se utilizan probabilidades. El tema número 12 ya es el plan de análisis e interpretación de los resultados. Plan de análisis, una vez que tengo ya todos los datos, voy a hacerme un plan de análisis para interpretar los resultados de mi investigación. Y esto es importante porque este plan de análisis bien elaborado, lamentablemente ustedes no han llevado bioestadística, y para el plan de análisis y para interpretar los resultados necesitamos tener unos conocimientos básicos de bioestadística. Estaba revisando, posiblemente vamos a tener que dar una clase de bioestadística solamente con algunos elementos importantes para que ustedes tengan este instrumento y puedan interpretar sus resultados. Interpretar los resultados, y una vez que tienen interpretación de los resultados, ustedes tienen que hacer un análisis de los resultados y sacar las conclusiones. En las conclusiones se encuentra en el informe final. Ahí termina redacción del informe final. El informe final tiene las conclusiones y estas conclusiones tienen que ser validadas. Los datos que han sacado tienen que contrastar con lo que es su hipótesis de investigación. Entonces, como ven, son 13 temas que son bastante no voluminosos, pero son complicados tampoco, pero tienen que tienen que darle ustedes tiempo, tienen que leer y estudiar. Ahora, ¿qué literatura tienen para esto? Terminando ahora la clase, ustedes van a formar, como les decía, su grupo de WhatsApp, metodología A en mayúscula, y tienen que tener lo que son los administradores. Me suben eso o me presentan, yo voy a tener acá en mis archivos el grupo A, y a este grupo A voy a subir documentación. Primero voy a subir el libro de referencia, el texto que esté elaborado por mi persona y actualizado. No les recomiendo utilizar los libros de los anteriores semestres, porque en este semestre he modificado varias cosas. Entonces, capaz de decirme, no hay en este libro y por lo tanto no sabía la respuesta, cuidado. Entonces, este texto es el texto de referencia central. De ahí salen las preguntas, como también salen las preguntas para el examen de estas presentaciones que les voy a dar. Terminando ya la presentación de todos los grupos, esta primera clase yo la subo también a su grupo de WhatsApp para que tengan ustedes mejor información. Pero aparte de eso, en la última parte de este libro, de este texto, que está a la venta, donde Vladi, una fotocopiadora de la Universidad de Ludabola, en el kilómetro 9, está ahí. Pero yo les voy a subir también el libro en formato PDF. También en el libro están varios textos, varios libros de los que he consultado para trabajar. ¿No? Hay buenos libros que están ahí que ustedes pueden conseguir, y si es que tienen interés me avisan para que yo les suba también a esta página, a este subgrupo de ustedes, estos libros que son
muy interesantes para completar su formación. Muy bien. Entonces, estos son los ejes temáticos. Ya tenemos la literatura para que ustedes puedan recurrir y elaborar especialmente y entender todo el proceso de la investigación científica. ¿Se entendió? ¿Me confirma, por favor? Sí, doctor. Yo tomo agüita. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor, todo claro. Muy bien. Mientras yo me rehidrato. Bien, las prácticas. Les decía que esta es una materia altamente teórica, pero si uno no hace práctica, no la entiende, queda a medias. Entonces vamos a hacer práctica. La primera práctica se llama elaborar dos mapas conceptuales. Dos mapas conceptuales. Al final, cuando ya terminemos toda esta primera parte, cuando entremos ya a la parte práctica, ahí les voy a presentar la práctica, vamos a leer y van ustedes a fijar y también conceptos y también después voy a subir la práctica a este grupo que ustedes van a conformar de WhatsApp. Importante. Entonces, primera práctica, elaborar dos mapas conceptuales. Un mapa conceptual sobre qué es lo que es la ciencia y otro mapa conceptual por separado de conocimiento científico. Entonces, yo estoy consciente de que muchos de ustedes no saben qué es un mapa conceptual. Cuando no creo, todos deben saber qué es un mapa conceptual, porque ahora está en la escuela, ya se lleva elaborar mapa conceptual. Pero para que tengan ustedes un documento de apoyo, les voy a subir un documento de unas 6, 8 páginas en formato PDF, que es cómo elaborar un mapa conceptual. Entonces, mi recomendación es primero que lean eso y después van a poder elaborar su mapa conceptual. En una hoja tamaño carta. Ya vamos a ver vamos a ver las instrucciones cuando veamos lo que es la práctica. Uno de ciencia y otro de conocimiento científico. La práctica número 2 se llama elaborar protocolo de investigación. Esto es importante. Elaborar un protocolo de investigación. Esta práctica es para la nota de este protocolo, es para el segundo parcial y los mapas conceptuales es para el primer parcial. Entonces, elaborar un protocolo o el protocolo de investigación de acuerdo al tema que les va a tocar con todos los procedimientos. Entonces, tienen que leer para poder entender y poder hacer un protocolo de investigación, que no es difícil si se siguen los caminos y se siguen las instrucciones. Esa es la segunda práctica. La tercera práctica ya es elaborar el informe final de la investigación científica. Entonces, primero van a presentar ustedes un protocolo, que es la parte teórica de la investigación, con todos los elementos que al final vamos a ver. Elaborar el protocolo de investigación, esto tiene una nota, y ya al final, terminando ya la materia, ustedes tienen que, o en el proceso, tienen que terminar la investigación y después esta investigación tienen que primero elaborarla, después la van a presentar, la van a subir a su grupo de WhatsApp y vamos a ver la forma de defender esta investigación a través de lo que es el Zoom. Vamos a ver, entonces, cada grupo va a tener que defender su investigación. Vamos a ver el problema de los tiempos porque también es un poco complicado. Entonces, estas son las tres prácticas que tienen que hacer. La práctica número 1 es elaboración en grupos de 2 del mismo curso. Por favor, no hagan, tienen que formar en esta práctica de 2 del mismo curso. Ahora solamente tenemos un grupo grande. De ahí, por pares van a presentar y van a presentar una sola investigación, una sola práctica del mapa conceptual por los 2. Y tienen que subir de acuerdo a las instrucciones que se tiene en la práctica. Entonces, elaboración de grupos del mismo curso estoy poniendo.
No, que a veces hacen los del grupo A, hacen como el del grupo B, y eso trae conflictos y no se puede a veces calificar. La práctica 2 y 3, o sea, el protocolo de investigación, son trabajos de grupos de 10 estudiantes. Entonces, esta es una tarea que tienen ustedes para la próxima clase, para el próximo jueves. Ya antes de que empiece la clase, tienen que subir ya el grupo número 10, o el grupo de investigación de 10 estudiantes. Ese es el número que se ha fijado en la universidad. Entonces, ustedes tienen que conformar estos grupos de 10, ¿no? Después, ya cuando veamos la parte de conformación, la próxima clase, vamos a explicar en qué consisten estos grupos, cuál es la función, cómo van a trabajar, a pesar que ustedes ya tienen experiencia en el manejo de trabajo de grupos de 10 estudiantes. Esto es importante, también tiene que ser del mismo curso, por favor. Solamente en casos muy excepcionales podrían hacer menos de 10 o tampoco pueden ser más de 10. 10 es el tope, pero no pueden ser más de 10 y menos de 10 igual 10. Esa es la instrucción que se está dando. Entonces, la práctica de 2 y 3, para la próxima clase ya tienen que estar conformados sus grupos de investigación. Entonces, ahí vamos a definir y darles un tema de investigación para que empiecen a trabajar con su investigación. Bien, esta es la práctica, estas son las prácticas que vamos a elaborar. Hasta aquí sería toda la información general. ¿Qué documentos vamos a subir para esta primera parte? ¿Qué documentos voy a subir para esta primera parte? El texto, el que les he indicado en formato PDF, la práctica está también en PDF, después otro documentito, cómo hacer un mapa conceptual, y tercer o cuarto, la carátula de la práctica. Todo en formato PDF. Muy bien. Muy bien. ¿Qué decía? Disculpe. ¿Qué consulta tenía? Disculpe, doctor. ¿Los mapas conceptuales van a ser a computadora o manuscritos? Escúcheme, al final le vamos a ver la práctica. Por el momento estamos en la parte teórica. Entonces, terminando la clase, vamos a ver la práctica, vamos a leer la práctica y ahí van a ver. Tienen que hacer en computadora, avanzando o adelantando algo, ¿ya? Y una recomendación es que lean, por favor, la práctica, porque me están mandando un montón en el WhatsApp, me están llenando mi sistema, porque me preguntan, ¿va a ser con cuántos van a ser? ¿Van a ser uno, van a ser dos, van a ser tres? Vamos a hacer del mismo curso, o sea, no han leído la práctica. Yo soy un poquito estricto en el cumplimiento de las instrucciones que doy, pero al final vamos a darle todas las instrucciones y ahí todas las dudas que tengan me van a preguntar, o van a salir. Bien, vamos a entrar al primer tema. Son las 6:02. Vamos a ver lo que son los conceptos de la investigación científica. O sea, vamos a tocar el primer tema. Conocimiento. Vamos a ver qué es conocimiento y qué tipo de conocimientos hay. Primero, apartamos del conocimiento humano. ¿Qué es el conocimiento humano? Es un conjunto también, como dice acá la definición, conjunto de conocimientos que las personas o seres humanos tenemos sobre el mundo. Todos tenemos un conocimiento de algo. Desde que nacemos, poco a poco vamos aprendiendo de lo que pasa en la realidad y a medida que vamos desarrollándonos, vamos adquiriendo un conjunto de conocimientos. Es un producto de la herencia cultural, producto de nuestra herencia cultural o de nuestro medio. Es evolutiva porque somos como especie evolutiva de la especie humana, donde hemos desarrollado actividades destinadas a conseguir de forma empírica o científica. Entonces nosotros hemos desarrollado una serie de actividades destinadas para tener
conocimiento, y esto puede ser a través de la forma empírica o de la forma científica. En las formas que tenemos sobre el mundo. Esto generalmente es producto de la herencia cultural. Esta se mueve a través del tiempo porque somos especies pensantes, donde también desarrollamos en nuestros procedimientos de conocimientos actividades destinadas a conseguir más conocimientos a través de dos formas, la forma empírica y la forma científica. Por lo tanto, el ser humano aprende en forma permanente, continuamente, por dos vías, por la vía empírica y por la vía científica. El conocimiento empírico. ¿Qué es el conocimiento empírico? El conocimiento es un conocimiento que está basado en la experiencia, por eso se llama empírico, que se acumula en años, se dice de generación a generación como un hecho cultural, está estructurado. Nosotros aprendemos de todo, de todos los días, cada segundo, cada minuto estamos aprendiendo algo. Entonces no hay una estructura. Pero generalmente se transmiten las experiencias a través de las generaciones. Entonces sabemos que el conocimiento se transmite a través de la generación como un hecho cultural. Entonces el conocimiento científico es un conocimiento que se basa en la experiencia que se va acumulando a través de los años. Es simplemente un recordatorio sin que nadie medie una intención de producirlo. Entonces nosotros adquirimos el conocimiento, pero no hay nada que medie en una intención de producirlo. Esto es un proceso de la experiencia continua y no tenemos intención de producirlo. Esto se nos va acumulando a través del tiempo. Es valioso para todos. Es muy valioso el conocimiento empírico porque nos permite ir a analizar y predecir los fenómenos como un todo. Entonces es muy valioso el conocimiento empírico porque nos va a permitir describir, analizar, por eso es valioso el conocimiento empírico. Porque nos permite reconocerlos, nos permite reconocerlos, pero no explicarlos. A veces hay muchas cosas que no nos podemos explicar, por tanto no podemos explicarlos detalladamente, ni culturalmente de aquí hacia adelante, a través de mi conocimiento empírico. Puedo tener unas ideas, puedo tener unos conceptos, pero no me permite predecir su comportamiento, salvo que tengo una bolita de cristal y pueda ser adivino. Entonces, nos permite reconocer, sí, las experiencias, pero no nos explica en forma detalladamente, ni tampoco nos permite predecir lo que va a venir en el futuro. Pero, ¿qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es el saber humano. Aquí ya estamos entrando a algo más profundo. Es el saber humano. Este saber humano se obtiene de forma racional y consciente. Entonces, el conocimiento científico es producto del saber humano. Y este conocimiento, este saber humano, se obtiene en forma racional y consciente. Y para esto se hace a través, mediante una metodología lógica y rigurosa. El conocimiento científico, entonces, es el saber humano que se obtiene en forma racional, consciente, mediante una metodología lógica y rigurosa. Ustedes están adquiriendo conocimientos científicos sobre la medicina, y lo están haciendo. Y también están aplicándose a través de este conocimiento científico, lo están adquiriendo a través de una metodología lógica. Puede ser la universidad y con un cumplimiento riguroso. Entonces, ese es el conocimiento científico. Este conocimiento científico se basa en el conocimiento
previo. Entonces, este conocimiento científico se basa en el conocimiento previo y se considera una hipótesis verdadera que nos permite, que nos aproxime a una realidad siendo esta. Por tanto, quiere decir esto, si se basa en el conocimiento previo, entonces siempre estamos adquiriendo conocimiento científico sobre algo que ya existe. Por ejemplo, hay cosas, las patologías, las enfermedades. Sabemos que hay patologías, que hay enfermedades, pero también poco a poco vamos a ir viendo qué tipo de enfermedades, qué tipo de patologías respiratorias, digestivas, etcétera, etcétera. Y se considera una hipótesis verdadera, porque en base a esta hipótesis lo que me estoy planteando es tener un conocimiento más hacia arriba, y me planteo las hipótesis, una hipótesis verdadera que nos va a ir aproximando la realidad, siendo esta realidad, por lo tanto, una verdad, pero temporal, sujeta a validación permanente. Entonces, estos conocimientos previos son una verdad temporal, porque lo que era ayer verdad, hoy día ya no es, y esto también está sujeto a una validación continua permanente. Entonces, este es el conocimiento científico. Ustedes tienen en el documento esto, y me he dejado un poco abierto para que ustedes puedan entrar a los sitios de internet y investigar por su parte también conocimiento científico para que puedan elaborar su mapa conceptual. ¿Cuáles son las características del conocimiento científico? El conocimiento científico se caracteriza por ser, ¿qué es? Analítico, aplicativo, comunicable, es crítico, es específico, es explicativo, es objetivo, es impersonal, es legal, es metódico, es predictivo y se caracteriza por usar un lenguaje científico. Entonces, estas son las características. Investigación científica, cuando se toca el conocimiento científico, están estas características. Entonces, no se olviden y aprendan, por favor, estudien. Es analítico, aplicativo, comunicable, crítico, específico, explicativo, objetivo, impersonal, es legal, es metódico, es predictivo y además utiliza un lenguaje científico. También se caracteriza por ser producto de la investigación provisional, las investigaciones previas, si ustedes quieren. Investigación provisional, por ser también reflexivo, sintético, sistemático, transformador, universal y verificable. Como ven, tiene muchas características de conocimiento científico. Entonces, también se caracteriza por ser un producto de la investigación provisional, de la reflexión, de la síntesis, es universal y es verificable. Heller, un investigador científico, ha indicado las siguientes características, que son igual que las anteriores, pero un poco más estructurado. Dice, es un saber crítico y fundamentado, es sistemático, es explicativo, es verificable, es metódico, es objetivo, es comunicable y es provisorio. Estas son las características que nos da Heller. Yo los coloco acá porque ustedes, disculpen, entonces, para que ustedes tengan mayor literatura. Entonces son que no varían en relación a las anteriores. Ahora, vamos a ver, intentemos saber lo que es la ciencia. La palabra ciencia deriva etimológicamente de las lenguas modernas y viene del vocablo latino ciencia. ¿Qué quiere decir ciencia en latín?
significa conocimiento y significa saber. Eso es ciencia. La palabra científica, la palabra ciencia deriva de las lenguas del latín, de ciencia, que significa conocimiento y saber. Por lo tanto, la ciencia además está íntimamente relacionada con la área de la tecnología, ya que los grandes de la ciencia hoy en día, los grandes avances, aquí me falta avances de la ciencia, los grandes avances de la ciencia hoy en día se logran a través del desarrollo de tecnologías y existentes y de la creación de nuevas tecnologías o viceversa. Estamos viendo hoy en día la tecnología, por ejemplo, la identificación del coronavirus, están utilizando tecnologías anteriores y están creando nuevas tecnologías, especialmente para la parte del desarrollo de las vacunas, etc. Todo es un proceso, entonces. Entonces, la ciencia está íntimamente relacionada con el área científica. Entonces, aprendan esto porque es pregunta de examen, ya que los grandes avances de la ciencia de hoy en día se logran con el desarrollo de las tecnologías que ya existieron y la creación de nuevas tecnologías y viceversa. En latín, ciencia tiene un sentido muy amplio. ¿Qué significa? ¿Qué significa ciencia en el latín? Significa conocimiento práctico. Significa doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es un conjunto de ideas o creencias sostenidas por un grupo de personas. ¿Qué es erudición? Erudición tiene amplios conocimientos. Esto es importante en ciencia, porque ciencia significa conocimiento práctico. Significa que son doctrinas, una doctrina. Que es una doctrina, es conjunto de ideas o creencias sostenidas por un grupo de personas. Y una erudición significa que tiene amplios conocimientos. Para cumplir con sus propósitos, la ciencia hace mediciones, especifica condiciones de observación, presupone hechos y teorías, pero que ya han sido validadas. Entonces, para cumplir con sus propósitos, la ciencia emplea mediciones, especifica condiciones de observación, presupone hechos y teorías que han sido validadas y persiguen la generalización. Entonces, todo el conocimiento científico tiende a generalizar la generalización, depende, claro, sobre qué se está trabajando. Por ejemplo, hoy en día se está generalizando en forma bastante grande todo el problema del coronavirus. Todo lo que se tiene está saliendo y la gente se está informando, está adquiriendo conocimientos prácticos, como dice acá, por lo tanto, se está generalizando. Pero la ciencia, es decir, se constituye un estudio sistemático y la ciencia tiene una caracterización que es que se corrige a sí misma. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se dice que la ciencia se corrige a sí misma? Quiere decir que la ciencia no es letra muerta, lo que los científicos de hace 100, 200 años o no hace muchos años era verdad, hoy en día ya no es verdad. Por ejemplo, un ejemplo interesante para entender es cómo se corrige ya dentro de nuestro campo, sería, por ejemplo, el VIH-Sida. Ustedes saben qué es el VIH-Sida. VIH es las personas que tienen el virus circulando y SIDA es la parte de la enfermedad en sí. Entonces, en 1984, en Estados Unidos y en Francia, estudiaron en forma paralela. Estudiaron unos casos de una patología que todavía era desconocida.
esta patología de origen desconocida, que eran enfermedades de tipo pulmonar, con complicaciones severas, llevaban a la muerte a estos enfermos. Entonces se pusieron a investigar a profundidad y vieron que estas personas de patologías desconocidas tenían unos problemas pulmonares muy serios y una patología desconocida que los llevaba a la muerte por diferentes complicaciones. Entonces, a este tipo de patología se llamaba la neumonía de Kaposi. Kaposi, un médico investigador ruso del año 1900, hace muchos años atrás, él describió con detalle estas enfermedades que eran de carácter desconocido y que no había tratamiento. Pero los investigadores cientistas se pusieron a hacer un desarrollo, una investigación a profundidad. ¿Qué quiere decir? Hicieron un seguimiento de pacientes que tenían esta neumonía de Kaposi y se hicieron unos estudios y lograron ver que lo que primero descubrieron era que estos enfermos no tenían defensas. O sea que cualquier enfermedad, cualquier agente patógeno ingresaba a estas personas y los mataba, especialmente la tuberculosis y el problema de los hongos. Los mataba directamente. Y llamaba mucho la atención porque también lograron identificar al virus, a un virus que era que destruía las células T. Y esto era lo que les llamó mucho la atención. Hicieron investigación y lograron identificar a un grupo de personas, estudiaron más en detalle, identificaron que este tipo de enfermedad que no tenían defensas y que fácilmente adquirían otras patologías y tenían un virus circulando, ya identificaron el virus, se presentaba en un grupo de personas. ¿Y en qué grupo de personas? Eran el grupo de los homosexuales. Entonces la ciencia, los cientistas de ese momento dijeron que esta enfermedad, que era que disminución de defensas, de las defensas, era propio de este grupo social de los homosexuales. Pero ampliaron sus estudios y también vieron que también el grupo de las mujeres de comercio sexual también tenían este mismo problema. Entonces, por mucho tiempo se identificó y dijo que estas patologías, la neumonía es más específica, porque era, este grupo más específico eran los homosexuales y las prostitutas. Y a ese grupo se dedicaron los estudios a profundidad. Pero hoy en día se mantiene eso, ya no se mantiene. Porque hoy en día sabemos que el VIH-Sida es una pandemia y que es un virus que ataca especialmente a aquellas personas que tienen actividad sexual continua, o sea, que están en la fase de reproducción. Entonces, toda persona, hoy día se sabe, los que son sexualmente activos, pueden llegar a tener esta patología. Entonces, ya no el grupo de riesgo, ya no son los homosexuales ni las prostitutas, sino toda la población. Y toda la población, todos los que son sexualmente activos, si no toman sus precauciones, entonces pueden enfermarse. Como vemos, la ciencia se está corrigiendo a sí misma. Poco a poco se sigue estudiando y se ve. Hoy día tenemos todavía el misterio de lo que llamamos este problema del coronavirus, que se está estudiando muchísimo de esto. Hoy día me leí un artículo en detalle sobre la vacuna. Hay que tener cuidado todavía, están manejando muy políticamente, porque tenemos la fase 1, la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Entonces, son las 4 fases y ya de la fase 3 directamente quieren empezar a aplicar la vacuna. Todavía tienen que hacerse muchos estudios porque no vaya a ser que ocurra problemas de complicaciones y por aplicar una vacuna en una forma todavía no
terminada en su desarrollo. Bien, entonces con estas explicaciones podemos ver la ciencia. ¿Qué es la investigación científica? Investigación científica. La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico. Entonces, la investigación científica es la investigación científica, es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico. Por lo tanto, el método científico indica el camino que se va a transitar en este proceso de indagación o de exploración y las técnicas que precisan para manejar, precisan la manera de recorrerlo, o sea, las técnicas de cómo se va a lograr este conocimiento, cómo se va a lograr este método científico. Entonces, el método científico nos indica el camino que se va a transitar para hacer este tipo de las investigaciones. Aquí tenemos un cuadrito que es la diferencia de hechos, teorías y ciencias. No nos vamos a detener mucho porque nos llevaría mucho tiempo, de una forma puntual. ¿Qué son los hechos? Son sucesos, son comportamientos, son acontecimientos, son acciones, son obras, son actitudes y tienen su propio lenguaje. Nosotros vivimos todos los días, tenemos hechos continuos. Y las teorías ya son algo más estructurado. Son ideas, dice, correlacionadas. Son relaciones causales. Explicaciones racionales. Ideas basadas en hechos. Criterios fundamentados. Son opiniones de expertos. Observaciones empíricamente probadas, observaciones repetidas, ideas y aceptadas por consenso. Entonces tenemos miles y miles y miles de teorías. Aquí en medicina ustedes se ven que se trabaja mucho con teorías. Las teorías es algo que es de consenso. Por ejemplo, la teoría de la relatividad dada por Einstein, un tiempo fue refutada hace unos 20 años atrás. Unos investigadores alemanes decían que no existía la relatividad que planteaba Einstein. Hicieron una investigación y demostraron de que eso no era verdad. Y nuevamente se hicieron investigaciones y lograron identificar que se habían equivocado en una potencia de la fórmula y por lo tanto volvió nuevamente a aceptarse la teoría de la relatividad que fue planteada por Einstein. Eso como ejemplo, porque tenemos millones. En cambio, la ciencia, ¿qué es la ciencia? Esto es más estructurado, son explicaciones causales plenamente probadas. Son leyes científicas, son principios científicos probados, son verdades demostradas, son criterios verdaderos, son axiomas científicas, teoremas, proposición demostrable partiendo de un axioma para dar soluciones con técnicas eficientes, o sea, dan soluciones técnicas eficientes. No entro en detalle porque sería demasiado muy ampuloso el primer tema. ¿Qué es el método? Y entramos a caminar sobre lo que es la metodología científica. Es un camino que nos conduce a un fin, ¿no? Es un camino que nos conduce a un fin. Y la metodología es la ciencia que se ocupa del método. Entonces el método es un camino que nos conduce a un fin y la metodología es la ciencia que se ocupa de este método. O sea, cómo vamos a lograr nuestro fin. Todos ustedes tienen una meta. ¿Cuál es la meta? Ser médicos, ser buenos médicos. Y para esto, para lograr su meta a través de la metodología. Entonces, la metodología es la ciencia que se ocupa del método. La investigación científica
en cualquier área de estudio implica un proceder metódico. No hay investigación sin metodología. Es un proceder metódico, quiere decir bien ordenado, válido o positivo. Entonces, si uno hace investigación científica y no sigue los procesos, no sigue la estructura, no sigue el ordenamiento para hacer una investigación, al final le puede salir cualquier cosa, cualquier resultado, cualquier conclusión, por lo tanto que no será válido. Entonces, la investigación científica es un proceder metódico, es un proceder ordenado, sistemático. Pero la ciencia también dice sin excluir la posibilidad de hallazgos fortuitos, entonces, o casuales. Sabemos que la ciencia no todo ha sido estudiado. Hay miles de cosas que son productos de la casualidad o de la suerte, ¿no? Entonces, por lo tanto, el rigor método científico lleva conocimiento científico. El rigor del método científico lleva al conocimiento científico. El método se encuentra entre la teoría y la realidad. Gracias a él, la investigación científica puede realizarse y la ciencia continuar su evolución y desarrollo. Metodología de la investigación. La metodología trata de qué? De la investigación. Trata sobre la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. Entonces, la metodología trata de la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. Por lo tanto, es el instrumento que enlaza al investigador con el objeto del investigador, de la investigación. Esto tienen que aprender, la metodología, eso trata sobre la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. Por lo tanto, es el instrumento que enlaza al investigador con el objeto de investigación. El camino más adecuado para lograr un fin o alcanzar el conocimiento es el método. Término que viene del griego, que es meta, y meta significa hacia o a lo largo, y otros caminos, por eso metodología. Viene de método, que es de griego, que meta es logro y odos camino. Es el logro, es el camino para conseguir los resultados. El método científico es el modo ordenado de proceder para el conocimiento de la realidad en el ámbito de determinadas áreas científicas. Entonces, el método científico es el modo ordenado de proceder para el conocimiento de la realidad en el ámbito de determinadas áreas científicas. ¿Para qué? ¿Qué y para qué investigar? ¿Por qué investigamos? ¿Por qué aprender? ¿Por qué es necesario aprender y saber hacer investigación? Que tiene mucha utilidad. Primero, vacíos del conocimiento. Todavía la parte médica, la ciencia de la salud, tiene muchos vacíos de conocimiento. Y estamos atravesando ahora el coronavirus. Ustedes saben que se ha hecho demasiadas conjeturas. ¿Por qué? Porque no había un conocimiento. Ahora ya se está llenando ese vacío, se está estudiando más, se está investigando. ¿Para qué? Para generar ciencia, para llenar este vacío del conocimiento del saber humano. Estudiamos problemas relevantes, problemas importantes, sin dejar algunos otros problemas que no son tan importantes, pero hay que investigar lo más importante. Hoy día estamos viendo que están estudiando, todos los científicos están dedicados a la parte del coronavirus, todas las disciplinas. ¿Para qué? Para lograr o aplicar soluciones que sean viables. Estudiamos e investigamos hechos y fenómenos para proponer explicaciones. Estamos viendo cuál es la sintomatología, qué fenómenos clínicos está dando esta enfermedad, el coronavirus, para podernos explicar.
Al principio se decía que era una neumonía, que era problema de los pulmones y por lo tanto hay que utilizar los respiradores, etc. Hoy en día estamos viendo que sí, es una neumonitis, pero más que la neumonía es un problema de colapso vascular. Y por eso utilizan corticoides, se utilizan otras tecnologías y anticoagulantes. Entonces, cada vez se está viendo los hechos y los fenómenos, los procesos que está teniendo en la parte clínica para poderse explicar. También procesos tecnológicos generan tecnología. Estamos viendo cómo las vacunas hoy en día están utilizando diferentes tecnologías para generar vacunas y generar nueva tecnología en la elaboración. Estamos viendo también los procesos tecnológicos en la parte del manejo medicamentoso. Estamos viendo que hay mucha desinformación, pero poco a poco se está logrando estructurar. Por ejemplo, el dióxido de cloro y hay otros el dióxido de cloro no es un medicamento, es un químico, hay algunos que lo defienden, otros que no lo defienden. Todavía estamos en unos procesos tecnológicos. Hay un doctor que ha escrito un libro que no es ni siquiera médico, de acuerdo a los libros, a los artículos que se tiene, entonces que defiende el dióxido de cloro, pero sabemos que es un antiséptico muy tóxico cuando se lo toma sin control. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, todo esto se está estudiando para generar tecnología. Adaptación e innovación tecnológica. Adaptación y innovación tecnológica. Si vemos un poco la historia de los rayos X, sabemos que los rayos X es un buen auxiliar de diagnóstico, pero no se puede aplicar los rayos X en las embarazadas para ver el bebé. Entonces se ha adaptado tecnología, se ha creado y tenemos hoy día el ecógrafo, que al principio era propio de los ginecólogos y hoy en día ya no. Hoy día ya hay cursos de diplomados, los que quieren hacen 6 meses o 2 años creo, sacan una especialidad en ecografía. ¿Para qué? Para producir servicios, porque este es un buen apoyo diagnóstico, pero el médico tiene que utilizar más su clínica, pero más la semiología, pero es bueno también tener aparatos o instrumentos que nos ayuden a tener una mejor tecnología para producir buenos servicios, porque usted sabe, el ecógrafo es muy útil, no solamente para ver todo el proceso de gestación, y además hay que tener cuidado porque la gente a veces dice que hace daño al bebé y no es verdad, porque no son ningún tipo de rayos, son solamente sonidos que se revierten a una serie de gráficos, que se transforman en gráficos o en imágenes. Entonces, hoy en día tenemos la ecografía, que es una buena innovación tecnológica y, por supuesto, se utiliza mucho en las maternidades y también tenemos, hoy día se hace también traumatología que nos permite, tiene múltiples usos. Por todo eso se ha investigado y todavía se sigue investigando. Y finalmente, situaciones que requieran soluciones, Entonces, sabemos que hemos tenido, saliendo un poco de lo que es el coronavirus, hemos tenido una pandemia también, una epidemia y pandemia de lo que era el cólera. Se lo ha estudiado en detalle. Se ha visto, son situaciones que se presentaron también con alta tasa de letalidad, pero menos mal se ha logrado controlar y por lo tanto como resultado tenemos que se ha modificado la realidad y se ha mejorado la calidad de la vida. Hoy día sabemos que esta enfermedad, cuando se la detecta temprano, se rehidrata, se da el cotrimoxazol y inmediatamente cede este cuadro clínico. Entonces, son situaciones que requieren de soluciones. ¿Para qué? Para modificar la realidad y mejorar la calidad de la vida de la humanidad. Entonces, esos son en síntesis qué y para qué investigar. Plan de investigación. ¿Qué es un plan de investigación? Previamente, antes de entrar en detalle, todos hacemos planificación de una forma u de otra forma. Cuando escuchamos planificación nos asustamos un poco, ¿no? Con el término, pero en la vida diaria todos hacemos planificación. En la noche, ustedes, todas las personas dicen, bueno, voy a dormir, mañana voy a despertar temprano, se pone un despertador porque tiene que ir a la universidad, se levanta temprano,
hacer el aseo personal, tomar su desayuno, después toma el transporte, lamentablemente no se puede ir a la universidad, o si se puede va a la universidad, pasa las clases, entonces después de eso dice, tengo que almorzar y después tengo que ir al banco que me den mis remesas, a ver si ha llegado mis remesas, entonces lo que he hecho, he planificado mi día. Después me doy tiempito, voy a visitar a la amiga, a mi amigo, a ver con quién está. Entonces está planificando sus actividades. Entonces la planificación no es algo eh, nuevo, es una actividad continua y aplicado en investigación, se llama plan de investigación que nos va a indicar la secuencia de los pasos a seguir en una investigación científica. Ese es el plan de investigación, son las secuencias, los pasos que hay que seguir en una investigación científica. Y va a permitir al investigador, que le va a permitir primero precisar los detalles de la tarea de investigación. ¿Qué tareas tengo que hacer para mi investigación? Voy a precisar los detalles de lo que estoy investigando, de lo que voy a investigar, estoy planificando. Segundo, voy a establecer las estrategias a seguir para obtener resultados positivos. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué instrumentos voy a manejar para obtener resultados positivos? Entonces, voy a establecer las estrategias. La estrategia es el cómo hacer las cosas, las estrategias. Y tercero, nos va a permitir definir en forma de encontrar las respuestas a las interrogantes que nos induce el estudio. Entonces, me va a permitir definir en la forma de encontrar las respuestas a las interrogantes que nos conduce el estudio. Entonces, cuando me planteo los objetivos o cuando defino mi problema, tengo interrogantes en mi investigación. A través de la planificación y de todo el desarrollo de mi planificación, voy a definir la forma de encontrar respuestas a las interrogantes que me induce el estudio. Eso es importante en la planificación. Pero el plan de investigación también tiene otros nombres. Se llama protocolo de investigación. Ustedes van a encontrar libros, si es que logran entrar a esos libros que les estoy dando como referencia, que algunos hablan de proyectos de investigación, otros dicen diseño de la investigación, otros llaman protocolo de investigación. Pero hoy en día se está generalizando más. Nosotros vamos a utilizar el término de protocolo de investigación, que es la planificación. Objetivos del plan de investigación. ¿Qué pasó? Primero, ¿cuáles son los objetivos de la planificación en la investigación? Primero, definir el contexto ambiental. ¿Dónde voy a hacer mi investigación? Si es una mortalidad materna, tendré que hacer en las maternidades. Si es de nutrición infantil, tendré que hacer en los niños. Entonces, tengo que definir el contexto ambiental del objeto de estudio. Segundo, precisar el objeto de estudio. Si es mortalidad materna, entonces voy a ver las muertes de las embarazadas, porque solamente mortalidad materna se llama cuando el embarazo, cuando la madre muere en el proceso de gestación, en el proceso del parto o después del parto, en el puerperio. Entonces voy a precisar mi objeto de estudio, en este caso será la muerte de la madre. Definir, delimitar el problema de investigación y aspectos que interfieren. Definir, delimitar el problema. Ya les decía al principio que es importante definir bien el problema de investigación y qué aspectos intervienen en este problema que voy a estudiarlo, que voy a investigarlo. Seleccionar el método y las técnicas adecuadas al objeto de estudio, es decir, cómo voy a tomarla, de dónde voy a obtener la información, voy a elaborar mi marco teórico, voy a ver qué técnicas voy a utilizar para para realizar mi objeto de estudio. Organizar y sistematizar las acciones de desarrollar. Entonces, un cronograma siempre es importante, el ordenamiento es importante, voy a organizar mis acciones a desarrollar. Voy a describir los recursos necesarios, o sea, con qué voy a trabajar. Por si voy a voy a hacer encuestas, necesito material, papel, bolígrafos, después tendré que necesitar una computadora para cargar un paquete estadístico, entonces describir los recursos necesarios para realizar mi investigación.
y finalmente voy a verificar si mi estudio es factible de hacerlo. Importante entonces, cuando tengan ustedes su tema de investigación, yo les recomiendo que entren, que a través de su grupo vean si su investigación al final es factible de realizar. Si ven que no se puede realizar, entonces se podría cambiar, pero por lo general son temas sencillos de investigación. Este es un diagrama del proceso de investigación, donde vemos que la observación depende del contexto y el entorno del fenómeno. O sea, todo proceso de investigación siempre se parte de a veces de la observación general. Esta observación depende del contexto, o sea, y del entorno del fenómeno observado. Es un proceso activo y fiel de la realidad porque estoy viendo, lo estoy observando. Y nos ayuda a comprender las cosas tal como son. Acá salen los hechos y luego vienen las teorías, como hemos visto al principio. Los hechos y los modelos teóricos de interpretación que deben ser debidamente comprobadas o probadas. De los hechos de la observación nos va a permitir plantear nuestras hipótesis. De las hipótesis, una vez demostradas, vamos a tener las teorías y después vamos a tener las leyes de la ciencia. Entonces, este diagrama es interesante porque partamos siempre que el proceso de investigación parte de la observación, después de los hechos y la parte teórica, el modelo teórico. De la observación y los hechos podemos desprendernos las hipótesis. Las hipótesis tenemos que ver, nos vamos a sacar nuevas teorías, nuevas cosas, y esto puede transformarse en leyes. Veamos una investigación científica tradicional, un ejemplo general. La investigación científica tradicional es sistemática. No me canso de decir que la investigación siempre tiene que tener un ordenamiento lógico y secuencial. Dicen ordenamiento lógico y secuencial. Por eso se dice que es sistemática. Es controlada. ¿Qué quiere decir controlada? Que no deja hechos ni actividades a la casualidad o sin control. Entonces, es controlada, no deja hechos ni actividades a la casualidad o sin control. Es empírica, porque se basa en fenómenos observables en la realidad, en la práctica real de la realidad. Es crítica, ¿qué quiere decir? Es objetiva sin preferencias personales ni juicios de valor. Y es hipotética. ¿Por qué? Porque propone posibles relaciones entre los fenómenos naturales. Por eso se llama hipotética. En sí, entonces, la investigación científica es dinámica, es cambiante, es continua y es delimitada. A través de la investigación científica puedo yo generar conocimiento. Y este conocimiento nuevo que voy a generar lo puedo hacer a través de la investigación básica. Con la investigación básica puedo generar nuevos conocimientos. O puedo también resolver problemas. Y esto se llama investigación aplicada. Cuando yo resuelvo problemas, lo que voy a hacer es una investigación de tipo aplicado. Este es un diagrama un poco para entender lo que estábamos indicando. Para terminar, y esto, lo que vamos a ver ahora, yo les recomiendo que lo tomen muy en cuenta, lo manejen bien, porque este es el camino para hacer la investigación. Dice, este proceso de investigación científica tiene una serie de etapas, las cuales se derivan unas de otras, Por al llevar a cabo un estudio de investigación, no se puede omitir etapas ni alterar su orden. ¿Cuáles son estas etapas? Tenemos primero concebir una idea. Lo vamos a ver en la próxima clase ya, concebir una idea. O sea, si yo quiero investigar, por ejemplo, la tuberculosis, que tengo una idea que la tuberculosis es alta, puedo decir que sea la tuberculosis una enfermedad pulmonar que es más, que se presenta más en los pobres, puedo decir. Yo tengo una idea de tuberculosis, estoy concibiendo una idea. Esa idea lo voy a transformar, lo voy a plantear después como problema. Primero lo voy a definir como título mi idea y de eso voy a ver después
lo voy a identificar como problema. Este es el problema, este problema lo voy a identificar, lo voy a delimitar, lo voy a priorizar y lo voy a formular. Entonces, la segunda etapa es la identificación, es el problema de investigación. La tercera etapa es definir los objetivos de la investigación. Vamos a ver la investigación, definir el objetivo específico, general, y los objetivos específicos. Entonces, hay que definir los objetivos de la investigación como tercera etapa. La cuarta etapa es construir el marco teórico o elaborar, o también construir o elaborar el marco conceptual. Les repito, ustedes van a trabajar con marco teórico, van a construir su marco teórico, porque no van a hacer una investigación de tipo cualitativo, van a hacer investigación cuantitativa. La quinta etapa es plantear la hipótesis, ya les he explicado en qué consiste plantear la hipótesis. La sexta es diseñar la metodología de la investigación, o sea, cuáles son los pasos internos que voy a seguir para hacer mi investigación. Una vez que he diseñado toda la parte teórica, voy a entrar a la parte mecánica o la parte operativa que llaman otros investigadores. Voy a seleccionar la muestra o voy a trabajar con todos, con el universo. Voy a recolectar la información de esta muestra o del universo. Voy a recolectar los datos. Una vez de recolectar los datos, lo voy a sistematizar, lo voy a ordenar, voy a hacer todas las pruebas, voy a analizar los resultados, voy a hacer las pruebas de bioestadísticas para tener los resultados, y después que tengo analizado los resultados me voy a llegar a las conclusiones de mi investigación. ¿A qué conclusiones llego? Y con eso termino mi investigación y elaboro el informe final. Cuando se hace el análisis de los resultados, aquí tengo que ver la verificación de la hipótesis. Entonces, con esto, este trabajo de investigación, puedo crear nuevos conocimientos, puedo descubrir o adquirir nuevos conocimientos, y voy a dar nuevas ideas, van a salir nuevas ideas para el futuro. Entonces, el protocolo de investigación es desde la etapa 1 hasta la etapa 6. Es la parte importante, todo es importante, pero es la parte más que hay que trabajar mucho, el protocolo de investigación. Y desde las 7 hasta las 10 ya son la parte más mecánica de la investigación. Aquí es más operativa, aquí es muy teórico todo el protocolo de investigación, porque todo esto voy a escribir cómo voy a hacer, y después todo lo que he diseñado, todo lo que he elaborado, todo el protocolo, lo voy a desarrollar y voy a seguir con la selección de la muestra, recolectar los datos, analizar los resultados, verificar mi hipótesis y elaborar mi informe final. Muy bien, hasta aquí es la clase de hoy día en cuanto a la parte teórica. Yo sé que están todavía ustedes así, están en la nebulosa. Es una cordillera que está todo lleno de nubes. Así está todavía ustedes su conocimiento. Pero sí estamos todavía, esto vamos a ir aclarando poco a poco. Muy bien. Entonces, esto es el primer tema. Ahora, ¿se entendió? Sí, doctor. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, doctor, se Sí, doctor. Muy bien. Ahora, Sí, doctor. Escúcheme, ahora voy a entrar a la carpeta pedagógica y voy a cerrar la clase teórica porque es hasta las 19:05. ¿Cuánto falta todavía? Pero 3 minutos. Entonces, voy a cerrar esto y ustedes va a salir todo su listado, todos los asistentes, que son un montón. Son hartos ustedes. Y después voy a volver a entrar para que ustedes
Finalizar la clase teórica y después voy a entrar, cerrar sesión, dice, voy a volver a entrar después. Ah, salió un error ya.